queremos lo mejor para ellos, ¿no? ¿Cómo estás? Así es, muy bien, Bienvenida. gracias. Feliz de estar aquí con ustedes siempre. Pues sí, definitivamente creo que como papás, no me vas a dejar mentir que a nosotros son los que más nos cuesta hacer los regaños. O sea, nos duele nos duele, muchísimo. sí. O sea, es algo bien difícil poder decir a nuestros hijos, no lo hagas, te equivocaste, Sí. por aquí no, porque a final de cuentas son lo más preciado que tenemos en la vida, ¿no? Entonces, sí es bien importante poder definir que sí es una muestra bien grande de amor y que saber desde dónde lo hacemos, ¿no? Sí. Porque muchas veces un regaño, a veces hasta lo hacemos bien inconsciente y es caer en esta realidad de decir, a ver, ¿qué es lo que quiero? Quiero corregir, quiero asustar, quiero poner un límite, quiero ser una autoridad o qué es lo que estoy buscando al regañar, ¿no? Sí. Entonces, eso es creo que la clave para que podamos tener bien claro hacia dónde vamos y ser bien conscientes que sí nos vamos a equivocar, que a lo mejor no lo vamos a hacer de la mejor manera siempre, pero que cuando lo haces con amor, ya estás del otro lado. Sí. Yo creo que yo creo que ningún padre tiene un manual para irse forjando, ¿no? Así Ahí es. conforme va pasando la vida, ¿no? Pero a ver, ¿qué tipos de regaños, no? Porque a veces hay regaños que dentro de ellos hay palabras que lastiman y se quedan de por vida. Así es, sí. Una cosa es corregir y otra cosa es lastimar. Entonces aquí sí es bien importante que sepas, o sea, yo siempre les digo a los papás, a ver, ¿cómo te gustaría que te dijeran las cosas? O sea, ¿cómo te gustaría que tu compañero de trabajo, que tu jefe, que se acercara y te dijera? Porque luego creemos que por ser la autoridad podemos menospreciar, podemos atacar, podemos minimizarlos y no es así. O sea, creo que ahí es saber decir, a ver, quiero corregir y entonces un regaño puede ser, oye, mi amor, no tienes que hacer esto, o sea, no tengo por qué ser dura, tengo que ser firme y firme es poder decir, esto no se hace, no es permitido y basta, ¿no? A diferencia de, no te quiero, vete a tu cuarto, eres un tonto, no, Sí, no sí, sirves, sí, sí. ¿no? O sea, esto es muy diferente, o sea, una cosa es ser firme y otra cosa es ser duro. Ay, qué difícil, Fer, porque también hemos visto que a lo largo de los años como que nos hemos ido de un extremo a otro extremo, ¿no? Se sabía que a lo mejor a nuestros abuelitos, nuestros bisabuelos los reprendían pues muy fuerte, no había mucha violencia en casa y eso estaba permitido bajo esta parte de, bueno, es que estoy corrigiendo a mi hijo, ¿no? A lo mejor desde su punto de vista lo hacían para que el niño o la niña pues tuvieran una educación, ¿verdad? Pero ahora estamos en el otro extremo, ¿no? Digo, hemos hablado también aquí de la crianza respetuosa famosa, pero creo que está mal implementada porque ahora ya no hay límites para los niños, no se permite hacer. ¿Dónde podemos encontrar este punto intermedio donde no seamos violentos, pero tampoco seamos totalmente permisivos? Sí, yo creo que aquí es identificar bien qué necesita tu hijo, porque hay muchos niños que no necesitan a veces ni el regaño, o sea, hay muchos niños que ellos solitos llegan y te dicen, mami, me equivoqué, y entonces juntos podemos corregirlo, ¿no? Hay niños que sí necesitan límites más claros, más firmes. O sea, depende del niño, de la Sí, personalidad. depende de la personalidad, del temperamento también, de cómo es el entorno familiar, pero creo que saber el medio es pues confiar en ti, o sea, confiar en ti, trabajar en ti como papá, porque a final de cuentas, como bien lo dices, ser papás es lo que aprendimos siendo hijos, o sea, nosotros aprendemos a ser papás por medio de nuestros papás, entonces muchas veces vamos a repetir ese patrón inconscientemente, no de la misma manera, pero sí lo vamos a repetir de alguna forma y entonces es donde te tienes que dar cuenta, ¿no? O sea, por ejemplo, nos hemos encontrado casos en donde dicen, ay, es que mis papás me abandonaron. Y yo estoy en casa, yo no los abandono, pero todo el tiempo estás en la tecnología, Sí, todo el sí, tiempo está, o sea, estás, pero no estás presente y entonces estás repitiendo a final de cuentas el mismo patrón. Entonces es ser consciente y creo que ahorita el mayor problema que podemos tener en la crianza es el exceso de información. Antes era que no sabían cómo corregir, que no Claro. había esto, pero ahora hay exceso y entonces sí hay que tener bien en cuenta que, a ver, o sea, sí, lo ideal es que tu hijo no llore, lo ideal es que tu hijo se sienta pleno, porque además muchas veces como papás caemos en el error de, es que yo quiero que mi hijo siempre sea feliz y yo les digo, ajá, ¿y todas las demás emociones? No, o sea, No, todas las tía, demás eso. emociones las Claro. tiene que sentir. Sí, sí, sí. Tu hijo tiene que ser pleno, sabiendo que se equivoca, sabiendo que no siempre lo van a querer, sabiendo que va a haber niños que van a preferir juntarse con alguien más. Entonces sí, siéntete triste porque no quieren estar contigo, pero dentro de esa tristeza, ¿qué hay de bueno de todo esto? Entonces, eso es lo importante, poder saber tu centro y saber, tener consciente qué es lo que quieres lograr en tu hijo. Yo creo que ese es el Sí. principal objetivo. Ahora también, Fer, hay que saber como papás en qué momento dejar de regañar y platicar con ellos. Así Eso es
clave, yo creo, ¿no? Hasta qué punto nosotros podemos ver a nuestros hijos que ya tienen cierta madurez para platicar de otra forma y ya que no lo tomen como un regaño, porque ellos entrando a una edad también van a decir, oye, papá, mamá, no me regañes, mejor corrígeme, platica conmigo. Entonces, ¿cómo saber este punto en qué momento, no? Sí, es que también depende mucho de la madurez, porque también me encuentro casos de niños de 3 años en donde todos les quieren platicar y yo no. Es que a esta edad el niño no entiende, no va a comprender por qué no tiene que hacer las cosas, solamente es no, y lo regañas y pones un límite. Pero entonces es entender en qué momento sí, en qué momento no, cuándo, a ver, o sea, definitivamente cuando estamos en una crisis, cuando nos está pasando algo, no sé, se me cayó la paleta y entonces yo quiero corregir y decirles que mira, tú lo hiciste mal, pues no voy a entender, o sea, yo estoy frustrado porque se me cayó mi paleta, no es momento de decirme cómo hacer las cosas, ¿no? Entonces, ahí sí es que nosotros podamos acompañarlos, pero como les digo, siempre desde la conciencia, siempre desde la claridad de qué es lo que quiero, de saber que yo siempre les digo, a ver, creo que ningún papá nos despertamos en la mañana, ni ningún hijo, y dice, ¿cómo le voy a hacer hoy para hacer enojar más a mi mamá o a mi papá? No, claro, lo que menos quieres es estar regaños. Entonces, más bien es poder identificar que lo estamos haciendo bien, buscar herramientas, saber que estas herramientas se adecúen bien a nuestros hijos y poder llevar el camino pues lo más fácil que se pueda. Pero fíjate lo que te voy a preguntar. Hablábamos que antes pues era mucha la violencia. ¿Tú consideras que una nalgada a tiempo puede corregir a un niño? O sea, ¿estás a favor de este tipo de correcciones? No hablamos de lo que se veía antes con el cinturón, ese tipo de cosas. Con la chancla, Daniela. Con la chancla, imagínate. Pero una nalgada se vale, ¿no? Es que ya ahora eso es violencia, ya que los niños le quieren pegar a los padres también. Sí, es que está el mundo al revés, en donde el niño ya le puede pegar al papá. Yo siempre les digo que yo no estoy ni a favor ni en contra de los golpes, o sea, porque a final de cuentas sí es una manera de violencia, o sea, sí es agredir, o sea, nadie puede tocar, debería de tocar tu cuerpo, pero hay momentos en donde necesitas este freno, o sea, sí, la misma vida nos pone un freno, ¿no? Como, a ver, hasta aquí, o sea, no sé, vas caminando y se te torció el pie y es como, no pusiste atención, o sea, son estos golpes duros que te da la vida. Y entonces yo considero que a veces como papá sí nos toca poner estos golpes duros como de reacciona, ¿no? Y a veces ni siquiera fuerte, pero que saques de onda a la criatura que pero siempre y cuando, vuelvo a lo mismo, sea consciente, no sea desde el dolor de como a mí me pegaron, yo le pego, no sea desde el arranque, no sea desde el enojo, ¿verdad? No, o sea desde un necesito sacarlo de ese momento de berrinche, de ese momento de llanto, y entonces sí le voy a dar una nalgada porque sé que lo va a sacudir, va a agarrar, o sea, se va a conectar y va a decir qué está pasando, ¿no? Sí, entonces, yo sé que es otro tema, pero también tiene que ver la zona, ¿no? Así es. No quiero entrar en detalles, pero no es lo mismo darle una palmada en la nalga que darle una palmada en el rostro o en la cabeza, o sea, no es lo mismo. Ya estamos entrando en otro tipo de tema que también deberíamos de platicarlo en la mesa, pero bueno, volviendo al tema, Fer, yo creo que, como tú lo comentas, yo como papá, sí, de repente regañé mucho a mis hijos, hoy por hoy quizá digo, híjole, a lo mejor lo regañé de más o lo regañé de menos, pero yo creo que la respuesta de un hijo hacia un padre cuando yo creo que hace las cosas bien es un te quiero, un te amo y un abrazo, ¿no? Entonces es cuando dices, híjole, bueno, creo que no lo hice tan mal. Así es, sí, ver a tus hijos en un contexto en donde ya se puedan relacionar, en donde son bien recibidos, en donde dices, vale la pena, o sea, vale la pena hacer esa obra que de pronto puedo volverme porque sabemos que necesitamos esa corrección, ¿no? Y es entender que, vuelvo a lo mismo, no es hacer sufrir a tu hijo, sino es corregir, acompañarlo, las lágrimas no va a pasar nada, o sea, no va a pasar nada porque llore. El problema es que llore sin que tú lo acompañes. Ese sí es el problema, o sea, que te vuelvas un papá en donde lo regañé, lo castigué, ya no te quiero ver, vete a tu cuarto, no te quiero, eres el peor. Claro. Eso sí es un problema, ¿no? Pero si lo corrijo desde el, a ver, esto no se hace y en este momento estoy muy molesta, pero te amo, eso es bien diferente. Sí. Entonces hay que saber cómo hacerlo, busquemos herramientas para poder llegar a este punto, para que nuestros hijos estén bien y como dice Carlos, que la retribución sea, ay, te amo papá, y eso es maravilloso. Sí, claro. Muchas gracias y felicidades que acabas de tener a tu bebé. Sí, felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, chicas.